Segunda parte de Príncipes, ahí corroborando cómo salimos por el canal de la SATPE, que salimos perfecto como siempre, y también por Mental Web OK. Empezamos con el formato en vivo de Mental, que está buenísimo. Primera radio dedicada íntegramente, como les decía al principio, a la divulgación de temas de salud mental, hecha por profesionales de salud mental, al cual pueden acceder tan solo suscribiéndose y con una suscripción que es totalmente gratuita, para poder acceder a programas como Realidades Vulneradas, como el de Gustavo Paretti, que está armando un nuevo libro y nos va a contar sobre eso. Mañana lo escuchamos a Gustavo en Realidades Vulneradas. O de Medicina y Anécdotas, por el doctor Roberto Gemarnisi, que me suena de algún lado. He tenido el placer de escuchar el espacio de la licenciada Julieta Belén Gemar también, ¿no? Que también me suena de algún lado. Está en el reproductor de Mental. Y después tenemos el jueves para escuchar Entre Pacientes con Mariana Araña y Diego Gervasini Dini desde Montevideo. Mariana desde aquí, desde Buenos Aires. Les recomiendo también el programa porque la verdad que me río de solamente, digamos, de escucharlo, porque la verdad que me divierto muchísimo con ellos. Y el viernes tenemos Dev Crime con Vanessa García Carbone, y Entre Historias y Clínicas de mi amigo Sebastián Brescia, el doctor Sebastián Brescia. Y también tenemos a Meli Acheri con Detonando Prejuicios en la radio. Y vamos a empezar a sumar muchas otras propuestas como instituciones, por ejemplo, en donde vamos a estar polemizando. En este caso me toca a mí los sábados a la mañana. Es decir, tenemos mucho por compartir con ustedes. Ya se viene Macarena Caogené en Mental Web Radio, ya se viene Soledad Fuster en Mental Web Radio, ya se viene Claudia D'Alconso en Mental Web Radio. Tenemos, por suerte, muchísima gente que está dispuesta a compartir lo que hace, en este caso en una propuesta en vivo, en radio o a través de podcast, pero estamos implementando ya la modalidad en vivo y nutriendo cada vez más nuestra grilla. Ustedes pueden entrar a mentalweb.net y van a ver la grilla de programas. La radio funciona los 365 días del año, las 24 horas. Quiero hablar un poquito antes de seguir del Congreso, porque bueno, hoy tenemos 1 hora y media, pero después siempre nos vamos quedando sin tiempo, ¿no? El 29 y 30 de octubre vamos a hacer el segundo Congreso Argentino de Trastornos de la Personalidad y Psicopatías. El Congreso va a estar acompañado de las 5ª Jornadas Internacionales de la SATPE, que van a tener como lema Neuroética y Neuroderecho aplicados a la práctica en salud mental. Ustedes saben que el primer congreso lo hemos hecho en el año 2019 y que el Congreso Argentino de Trastorno de la Personalidad y Psicopatía es único congreso especializado en el tema en toda América, y esto no es una exageración. Se hace cada 2 años. Y las jornadas, que vienen desde el año 2016 en adelante, se hacen todos los años, son de un solo día. El congreso tiene 2 días, 29 y 30 de octubre. Vamos a contar este año con un programa de excelencia. En realidad, yo creo que vamos mejorando el programa todos los años, ¿no? Hoy estuve hablando con el doctor Jesús Ramírez Bermúdez, desde México, para pulir algunos detalles de su ponencia. Me están preguntando todo el mundo por Neurobatman. Les cuento. Neurobatman es un personaje del campo de la salud mental y específicamente de las neurociencias, que descubrí gracias a mi amigo el doctor Nicolás Iván Martínez López, que también va a estar en el Congreso el viernes a la tarde, el viernes 29 de la tarde, si mal no recuerdo. Y que cuando empecé a rastrearlo me decían, no te podemos decir la identidad, por supuesto, es Neurobatman. Y yo les decía, bueno, pero necesito contactarme con... Y bueno, tienen que prender la batiseñal. Y bueno, no sabía cómo hacer. Tuve un tiempo largo para contactarme con Neurobatman, que nos va a hablar sobre neuropsicología forense y sus implicancias en la impartición de la justicia. Finalmente lo encontré por YouTube. Ustedes lo pueden encontrar ahí, pueden compartir. Ayer escuché por segunda vez un videito que tiene muy cortito pero muy preciso acerca de trastorno de la personalidad disociativo, por ejemplo, ¿no? Que usted lo puede encontrar en YouTube. Y les preguntaba de dónde transmite. ¿Y cómo de dónde transmite? ¿Dónde va a transmitir? De su baticueva. Y transmite sobre temas de neurociencia. Y bueno, después tuve la posibilidad de poder contactarme con él y la verdad que fue muy, muy enriquecedor. Para los que no saben, Batman es como mi ídolo, pero este es Neurobatman.
y la verdad que todos preguntan y bueno, lo tenemos ahí para el sábado, van a ver el programa definitivo y van a tener que descubrirlo ustedes, al igual que lo vamos a descubrir todos en la SATPE. También va a estar Soledad Fuster, también Silvia Dongini, va a estar Macarena Caogené, va a estar Jorge Garaventa, va a estar Gema Calero, que prácticamente ha estado en todas las jornadas nuestras, va a estar el maestro y amigo Nicolás Iván Martínez López desde México, el maestro César San Juan Guillén, por primera vez honrando nuestro congreso, estamos muy contentos de que esté desde Santa Fe, José Domínguez y Federico Peduli, un equipo impresionante que se dedica específicamente a tratar el límite de la personalidad, el maestro doctor Bernard N. Tifón desde Barcelona, que ya nos ha acompañado en las jornadas con una ponencia impresionante, el maestro David González Triujeque, desde Madrid, desde la Complutense, nos va a honrar también con su presencia. El doctor Daniel Silva va a abrir nuestras jornadas y nuestro congreso como todos los años, hablando de problemas de la neuroética. El maestro doctor Humberto Nicolini desde México, neuroética y genómica. La verdad que por primera vez también en nuestro congreso, como les decía recién, Jesús Ramírez Bermúdez, Ediciones Morales. ¿Qué nos enseñan en neurociencia clínica? ¿Les suena de lo que acabamos de hablar? Es decir, el programa es altamente diverso, es altamente especializado y específico de personas que nos dedicamos todo el tiempo y constantemente a la docencia, a la investigación y también a la asistencia y asesoramiento desde distintos lugares clínicos, periciales, científicos acerca de los trastornos de la personalidad y las psicopatías. Estamos muy ilusionados con este congreso. Nos está llevando mucho esfuerzo hacerlo, no es fácil introducirnos como sociedad científica en una red que está plagada de eventos que son de esta manera, virtual o híbridos. Estamos ya trabajando en el formato del año que viene, pero es tan grande el desafío que tenemos para el segundo congreso. Tiene que ser tan importante, tiene que superar aquel primer congreso que tuvo mucho éxito, por cierto, que nos obligamos a poder, no solo, como les decía al principio, introducirnos en la grilla científica, no solo de Argentina, sino también a nivel internacional, por lo menos en Latinoamérica o Iberoamérica, si me permiten, sabiendo que Bernat, Triujeque, César San Juan Guillén, Gema Calero van a estar desde España, que el maestro Luis Harvey Bravo va a estar de Nicaragua, que el maestro Nicolás Iván Martínez López, Jesús Ramírez Bermúdez, Humberto Nicolini van a estar desde México, además de Vanessa Díaz Padilla y su equipo de la Sociedad de Psicología Jurídica y Derecho Penal de México. Es decir, completar la grilla, coincidir horarios, interponer temas que son tan novedosos, implican un gran desafío que hace a nuestro quehacer cotidiano en términos propedéuticos. Estamos muy contentos de estar haciendo este trabajo. Yo le agradezco profundamente a la Sociedad Argentina de Trastornos de Personalidad y Psicopatías que nos permite hacer esto, en la cabeza de nuestro presidente, el maestro Pablo Burgueño, nuestra vicepresidenta Barbie Mejide Castro, la doctora Bárbara Mejide Castro. La familiaridad de la guardia hace que la trate con tanta informalidad. Y sobre todo también de la licenciada Macarena Caogené, del equipo de Raíces, entre muchos otros lugares de trabajo, que además de su gran capacidad y su creatividad y su pasión por lo que hace, está colaborando directamente, todos estamos colaborando con ella en realidad, con la organización del programa científico en el evento. Quiero mandarle un saludo a Walter Inderkummer, que hoy arrancó un trabajo en un juzgado de familia en el número 5, me parece, en la provincia de Buenos Aires. Le mando un saludo enorme y mucha suerte, amigo. Vos formas parte. Ahora estamos los dos como vocales suplentes junto con Dani Mansur en la SALPE, pero has sido presidente interino y te has hecho cargo en una etapa muy difícil de la sociedad, que ha concluido con las cuartas jornadas internacionales el año pasado, ¿no? Vos eras el presidente de la SALPE cuando interino, cuando hubo que salir a remar en un barco que se estaba hundiendo y que hiciste que no se hunda. Y hoy que estás emprendiendo un nuevo camino, dejas por un ratito la urgencia en salud mental, en psiquiatría en particular, y te vas a trabajar en el ámbito judicial. La mejor de las suertes. Bueno, él también está a full con el tema del Congreso y sobre todo el agradecimiento a todos los ponentes que de manera desinteresada, y debo decirlo, ad honorem, participan
en el mismo. Es decir, lo que nos nuclea es la pasión por la divulgación científica en temas específicos en el campo de la salud mental forense y en términos de integrar todo aquello que hacemos para poder converger y, por qué no, también diverger en algunos conceptos y saber cómo se trabaja en el mundo y todo aquello que nos hace falta. Para mí es muy importante el hecho de que todas estas personas, todas, sin excepción, dijeran sí, sin siquiera preguntar si había alguna paga al respecto. El programa es prestigioso per se, pero la disposición científica de estos grandes maestros de la salud mental y también divulgadores científicos hace que no solo el Congreso sea prestigioso desde el punto de vista científico, sino también ético, si me permiten, y también desde la pasión por lo que hacemos, ¿no? Repito, hay muchas personas de aquí de Argentina, José Domínguez, el licenciado Peduli, Sole Fuster, Vanessa García Carbone, Orsini, bueno, obviamente Macarena, Pablo, Barbie, es decir, nosotros nucleados va a estar también Agustín Arasi, le mando un saludo a Agustín, también, titular de la guardia de los días jueves, flamante titular de la guardia de los días jueves, que va a estar moderando las mesas, él ni siquiera lo sabe, está el otro lado recién enterándose, me parece que va a moderar alguna mesa el viernes a la mañana, que también va a formar parte de la organización, que ya forma parte, pero va a formar parte del organigrama del Congreso los días en donde se ejecute. Un viejo maestro, que en realidad es un amigo, que para mí es un referente desde la adolescencia, el doctor Mauricio Payela Mauri, mi padrino de confirmación, una vez en un evento católico que hacíamos juntos, en un campamento, en una noche creo, no sé si la primera noche de aquel campamento en donde estábamos haciendo una actividad con población adolescente, y yo le decía que estaba maravillado por lo que había pasado con el evento, no solo por la organización, sino por lo que estaba pasando en esos inicios. Y Mauri, mi padrino, a quien le mando un saludo grande, anda por ahí por redes también, siempre también es como un punto de referencia, me dijo, sí, pero esto ya no, este evento ya pasó, está perfecto, vamos a disfrutarlo, pero ya fue, ahora tenemos que pensar en el próximo. Yo no sé si eso es un vicio que me quedó, pero entendí lo que me decía para que los proyectos sean justamente eso, que uno no se quede en la concreción de un acto tan importante y con tanta significancia que tiene para nosotros este Congreso y estas quintas jornadas en términos de la continuidad de un proyecto que empezó hace 5 años o más, incluso la SATPE tiene 6 años, es del 2016, un año antes de las primeras jornadas casi, pero con esa visión, con el tiempo entendí que lo que me estaba diciendo es que lo que importa es la continuidad del proyecto y no lo magno que puede hacer un evento que incluye, que esté incluido, perdón, en el proyecto. Así que los esperamos a todos, esperamos que todos se hagan parte y se hagan dueños del Congreso. Pueden inscribirse en www.satparg.com, van a la Capite Congreso o ponen directamente www.satparg.com/congreso. Si no, entran a la página y en la página van a ver el link del Congreso, van a ver el flyer del Congreso, hacen clic ahí y tienen el formulario con todos los formatos y requisitos de inscripción, o pueden escribirnos a info@satparg.com y a partir de ahí vamos a darle los pasos que son muy sencillos en realidad para que puedan ser parte del mismo. Que puedan ser parte en términos horizontales, bueno, vamos a estar comunicando por redes, vamos a estar en Twitter, ustedes ya conocen nuestro Twitter, @SATPdifusión, el Twitter de Trema @TremaSM, y mi Twitter personal, @HipócratesJRS, pero vamos a utilizar SATP Difusión en Twitter para comunicarnos. Vamos a poner una línea de WhatsApp ese día exclusiva para las preguntas que se puedan llegar a surgir a partir de las conferencias. Vamos a estar también por Facebook, acuérdense, el Facebook, @trastornos de la personalidad @psicopatías es la página, en donde estamos saliendo en vivo en este momento también, y también está el @TremaSM de Trema Generación de Contenidos en Trema Salud Mental y Neurociencias.
Y también estamos en LinkedIn, en la página oficial de la Sociedad Argentina de Trastornos de Personalidad y Psicopatías. Y ahora, como transmitimos en vivo Príncipe de Mental Web OK, también estamos en Mental Web OK, de Twitter, en Mental Web Radio, en mentalweb.net, suscripción gratuita, y en la página de LinkedIn también de Mental Web, en donde ustedes saben que Mental es un portal no solamente que tiene la radio, que ahora incorpora la radio, pero que tiene programación en vivo, que tiene streaming, que tiene un canal en vivo también como la SATPE, y que tiene sobre todo noticias y vivencias compartidas de profesionales en salud mental. Es decir, tiene una parte escrita, gráfica, streaming en vivo y ahora también la radio. Todo esto de manera gratuita, solamente suscribiéndose en mentalweb.net, en donde a partir del lunes pasado, hace 2 lunes en realidad, estamos saliendo ya en vivo para la radio. Propuesta variada para conectarnos y estar cerca en términos horizontales y multidisciplinarios, como decimos siempre. Ahí tenemos a Mental, ¿ves? Ahí está tratando prejuicios de Meli, instituciones, del crime, realidades vulneradas, que vamos a escuchar mañana, entre pacientes que vamos a escuchar el jueves, algunas notas que estuvimos haciendo en otros medios, algunos artículos inéditos de muchos colegas de distintos lugares del país y también de afuera en salud mental. Nada, tenemos mucho para compartir y esperamos que ustedes sean parte al respecto. Antes de irnos a un separador, quiero compartir otro artículo un poquito en línea con lo que venimos trabajando en la primera parte, que se denomina ¿Por qué el futuro no existe? Según Dean Bonomano, autor de Tu cerebro es una máquina del tiempo. Este artículo está en BBC News Mundo, en el portal, en el sector, a ver, aquí lo tengo bien, Noticias, es del 14 de septiembre del 2021 y es una entrevista hecha por Alejandro Millán Valencia de BBC News Mundo. Dean Bonomano, autor del libro, como le decía, Tu cerebro es una máquina del tiempo, es el entrevistado y empieza la entrevista con una pregunta que dice: ¿cómo hizo la naturaleza para crear un reloj a partir de neuronas? Con esa pregunta como punto de partida, el maestro profesor de neurobiología de la Universidad de California, Los Ángeles, comenzó a investigar cómo nuestro cerebro percibe el concepto nada más y nada menos que del tiempo. Y varias de sus conclusiones lo llevaron a escribir Tu cerebro es una máquina del tiempo, ¿no? La neurociencia y la física del tiempo. Este libro aborda varias teorías sobre la funcionalidad objetiva de los recuerdos y sobre cómo nuestro cerebro tiene varios relojes. Esto es muy interesante como concepto, porque uno siempre baraja el concepto de la corteza entorrinal como GPS cerebral o los relojes biológicos que están implicados en el sistema de los ritmos de sueño-vigilia, la melatonina, que tiene un rol central en esas circunstancias. Bueno, este libro aborda varias teorías sobre la funcionalidad objetiva de los recuerdos, sobre todo, y de cómo el cerebro tiene varios relojes que van contando el tiempo, y no solo el construido por nosotros en términos culturales para comunicarnos. Es por ello que varias revistas especializadas lo describen como uno de los primeros neurocientíficos que comienzan a preguntarse cómo el cerebro humano codifica el tiempo. Sumidos en una pandemia que ha alterado nuestra percepción del tiempo, ¿les suena? Hablamos de ello con Bonomano, dice el artículo, y también le preguntamos sobre si existe el libre albedrío, un tema que nosotros trabajamos frecuentemente aquí. Entonces, empieza con la pregunta: ¿el libre albedrío es una ilusión? Le hemos dedicado mucho tiempo a pensar y escribir sobre el tema, pero pocas veces se ha tratado de definir. Así que yo empezaría por ahí, dice el maestro, ¿no? Es difícil. Diría que es la capacidad del ser humano de tomar decisiones, pero creo que me quedo corto. Así que le devuelvo la pregunta: ¿tenemos libre albedrío? Si fuera el concepto de la capacidad del ser humano de tomar decisiones. Entonces la entrevista sigue y dice, como usted lo acaba de decir, la respuesta a esa pregunta tiene que ver con cómo se elija definir el libre albedrío. Él mismo elige cuál es la definición y entonces ahí está decidiendo
cómo gestionar su libertad. O sea, es una decisión que toma él desde el campo de su voluntad, porque le están haciendo una pregunta, pero a la vez que configura su cerebro y que no siempre es congruente con lo que está simbolizando. Y de nuevo, una manera de decirlo es que el libre albedrío son las decisiones que toma mi cerebro, que a la vez define lo que es libre albedrío. Por eso, es algo que va más allá de la ciencia o de la física. Trasciende largamente la ciencia y la física para aquellos reduccionistas que creen que solamente lo científico es lo valedero. ¿Y por qué dice esto? Porque de acuerdo con las leyes de la física, el libre albedrío no existe como tal, porque todo debe obedecer a las leyes de la física. Nada puede salir de ahí. Entonces, ¿dónde está el libre albedrío? Entonces entra en juego otro elemento al concepto. ¿Cuál es este elemento? El determinismo. Y eso por lo menos nos da dos visiones. La de que el futuro no existe, ¿escucharon bien? La de que el futuro no existe, y la de que ya está determinado, ya está previsto. Más angustiante en términos de incertidumbre todavía, porque aunque esté determinado y previsto, nosotros no lo sabemos. Esto me pareció fascinante. ¿El libre albedrío es una ilusión? La primera versión apunta a que el futuro no existe porque aún no hemos tomado las decisiones que nos van a llevar hacia él. Y la segunda es que puede estar ya definido porque no podemos obviar las leyes de la física. Pero vamos a ponerlo en términos prácticos. Y ahí creo, dice el científico, que podemos decir que el futuro no existe. Porque es imposible predecir lo que van a hacer las personas o cómo se van a comportar las personas. Por ejemplo, si le pido que elija un número de entre el 0 y 1000, es imposible que yo pueda adivinar qué número va a elegir. En esa elección entran un sinnúmero de factores. Además de que yo no tengo toda la información necesaria para poder adivinar esa elección. Como ve, en consecuencia, esto es un sistema caótico, muy difícil de predecir. Sin embargo, todavía sigue siendo gobernado por las leyes de la física. A lo que yo voy, dice el entrevistado, es que la gente se siente incómoda con la idea de que nuestras decisiones están limitadas o determinadas por las leyes de la física. Y aunque no nos guste, lo están. Por eso podemos decir que el libre albedrío es una idea, es una ilusión. Pero, ¿cómo entra el individuo o el cerebro del individuo, que es el centro de su investigación en todo esto? Bueno, hacia allí iba. Lo que acabo de decir no significa que en la práctica todas las acciones sean predeterminadas. Lo que yo creo que es importante es abrazar el hecho de que mis decisiones, mi libre albedrío, son consecuencias de la gestión de complicadas redes de información que son o fueron procesadas por mi cerebro. O sea, mis decisiones, o sea, mi libre albedrío en términos conceptuales, son consecuencias de una gestión de complicadas redes de información que son o fueron procesadas por mi cerebro y yo ni siquiera puedo precisar cuáles ni en qué circunstancias son o fueron procesadas por mi cerebro. Y esa información procesada depende de todas las experiencias que he tenido en la vida. Dependerá del lugar donde crecí, de lo que aprendí cuando era chico, de los países que visité, porque todas esas cosas van a moldear mis circuitos neuronales. Vaya si cualquiera de nosotros que tenga vivencias de este tipo u otras no terminan moldeando circuitos neuronales en términos de vivencia. Es decir, yo no soy la misma persona después de conocer algunos lugares o de vivir determinadas circunstancias. Ustedes tampoco. Ninguno de nosotros lo es. Por eso, dice el científico, a mí me gusta pensar en el libre albedrío como todo ese proceso que ocurre en mi cerebro. Entonces estoy cambiando el concepto. Ahora el libre albedrío no es mi capacidad para tomar decisiones, o la capacidad de mi cerebro para tomar decisiones. El libre albedrío es todo ese proceso
que ocurre en mi cerebro mientras tomo decisiones. De acuerdo con esa respuesta, dice el entrevistador, y con varios de sus ensayos y libros, también se podría concluir que el futuro ya existe, que ya está predeterminado. Y el entrevistado dice, no, a ver, en esto voy a tener dos puntos de vista que, como el entrevistador señala, se desprenden de dos puntos que hablamos antes y tienen que ver con la naturaleza del tiempo. Por un lado está la visión llamada presentista. La visión llamada presentista, que es básicamente que solo el presente es lo real. Y que el pasado también fue algo real porque ocurrió. Y es algo real cuando ocurrió. O sea, puedo recordar cosas del pasado, pero no del futuro. ¿Por qué? Y porque el futuro no está determinado. Esta es una versión casi intuitiva que casi todos los seres humanos tenemos, una a priori. Y además, como no podemos cambiar el pasado, se siente que nuestras decisiones están de alguna manera dándole forma a nuestro futuro. Esa es la visión llamada presentista. Ahora, hay otra visión llamada eternalismo o universo en bloque. En esta visión se señala que todos los momentos del tiempo son iguales. Escuchen bien, que todos los momentos del tiempo son iguales. Del mismo modo en que todos los puntos en el espacio son reales, todos los momentos del tiempo son iguales. Fascinante. Por ejemplo, Londres y Los Ángeles son dos ciudades reales que existen. Aunque yo esté parado en un solo punto, en este caso el entrevistado en Los Ángeles o ustedes donde quiera que estén, eso no significa que lo que pasa en Londres o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en la Ciudad de México o en Madrid no sea real, no deje de ser real. Lo que quiere decir esta teoría es que el tiempo es una dimensión, como el espacio, en el que todos los momentos del tiempo son igualmente reales, aunque uno no los pueda sentir o vivir, porque está encerrado en un momento que es su presente. Es decir, vuelvo y digo, el tiempo es una dimensión, igual que el espacio. Vaya tarea entre paréntesis, ¿no? Difícil definir el tiempo y el espacio. Pero bueno, si el tiempo es una dimensión como el espacio, en el que todos los momentos del tiempo son igualmente reales, aunque uno no los pueda sentir o vivir, porque está encerrado en un momento en su presente. Y lo que señala esta visión es que, al igual que no puedo sentir lo que pasa en Londres ahora mismo, tampoco lo puedo hacer con lo que va a pasar en el futuro. Me parece, repito, interesantísimo. Al igual que no puedo sentir lo que pasa en Londres ahora mismo, tampoco lo puedo hacer con lo que va a pasar en el futuro. Pero eso no significa que no sea real. Entonces, el entrevistador, perdón, le dice si está, el entrevistado está más cercano a la primera visión, ¿no? A la visión presencialista. Y el entrevistado le contesta, a ver, el eternalismo, de muchas maneras, sugiere que nuestra percepción del tiempo está distorsionada, o por lo menos es una especie de ilusión. ¿Por qué? Porque para nosotros es difícil cambiar la noción de que el futuro es algo real, como que ese camino ya exista. Así que, si el eternalismo está en lo correcto, nuestra visión del tiempo y nuestra visión del mundo en general sería engañosa. Porque la mayoría está de acuerdo en que se siente como el pasado se desvaneció y el futuro todavía está abierto. Y de acuerdo con esta visión, posiblemente nuestra intuición y percepción estén a menudo equivocadas. Pero yo no estoy en contra de esa idea, muchas veces porque nuestras intuiciones o percepciones se adaptan y evolucionan para ayudarnos a sobrevivir, lógico.
si es que esto no nos alejara, entre paréntesis de nuevo, a que a veces el sentido común es el menos común de los sentidos. Pero si nuestras intuiciones y percepciones se adaptan y evolucionan para ayudarnos a sobrevivir en un universo controlado por el determinismo que implicarían las leyes de la física. Por eso, en nuestras intuiciones probablemente esté lo correcto. Por lo que ahora, concluye el entrevistado, soy presentista. O sea, termina la pregunta el entrevistador, ¿el futuro no existe? No creo, responde el entrevistado, en la idea de que el futuro de alguna manera exista o que el pasado exista de una manera real. Creo que solo el presente es real. Ahora, al decir una cosa así, debo tener mucho cuidado, por ejemplo, con teorías como la teoría de la relatividad. Porque el ser presentista no significa que todos tengamos el mismo presente. El ser presentista no significa que todos tengamos el mismo presente. No implica en absoluto que haya un presente absoluto. Y esto se explicaría, y abro otra vez un paréntesis, en las personas que pareciera, entre comillas y en términos muy groseros, que viven en el pasado. Que nos pasa en nuestra cotidianidad, no solo en la psicopatología, en la clínica. Es decir, no implica en absoluto que haya un presente absoluto, porque hay personas que viven con una construcción moral, ética, filosófica, si se quiere, en el pasado, que sí es real. Y que en base a eso construyen un eternalismo. Cierro paréntesis. Por ejemplo, dice el entrevistado, sabemos que los relojes cambian dependiendo de la velocidad de su potencial gravitacional. O sea, eso implica esa parte de relatividad que señala que la velocidad a la que cambia un reloj o la tasa del paso del tiempo que cuenta un reloj depende básicamente de los efectos de un potencial gravitacional. Y la magnitud de este potencial aumenta y disminuye de acuerdo con la cercanía al centro de gravedad, ya sea en la Tierra o en el espacio. Todo esto para decir que los relojes cambian a diferentes tasas. Y esto es lo que nos deja claro que no hay un presente absoluto, o incluso no hay tampoco un tiempo absoluto. Entonces, ¿cuál es la definición del tiempo y por qué es tan importante? Y el entrevistado dice, volvemos al principio, depende de qué definamos por tiempo. Yo creo desde mi experiencia que tiempo es una palabra. Una palabra que en inglés es principalmente utilizada como sustantivo y tal vez esa sea la razón por la que tiene tantos usos. Puede referirse a cómo está el clima, algo que también pasa en el español, obviamente, o qué hora es. Pero si nos referimos a su principal significado, tiene que ver con una medida de cambio. Sí, una medida de cambio, en términos generales y no absolutos, generales. Que es medida, en este caso, por un reloj. Pero si nos referimos a su principal significado, sería muy reduccionista hablar solamente del tiempo en esos conceptos. Los hechos que vivimos, los lugares que visitamos, nos hacen pensar en versiones relativas a este cambio como concepto, en versiones mucho más subjetivas del tiempo. Por ejemplo, el tiempo que acabamos de vivir, debido a la pandemia de COVID-19, es totalmente distinto al que vivimos en los años anteriores. Por eso, se hace necesario intentar agrupar y medir de la manera más estándar posible ese cambio. Porque nuestra percepción del tiempo varía mucho en nuestra mente. Entonces, para usted, dice el entrevistador, la pandemia de COVID-19 cambió nuestra idea del tiempo. Por supuesto que la ha cambiado, contesta el entrevistado, pero de nuevo, esto tiene que ver con nuestra percepción subjetiva del tiempo. Esto se ha dicho constantemente, pero nuestra percepción de cómo pasa el tiempo, más rápido que despacio,
Depende del contexto. Es decir, si estamos haciendo algo que nos gusta o nos inspira, es muy posible que sintamos que el tiempo pasa más rápido. ¿Les suena? Es muy posible que si estamos haciendo algo que nos gusta o nos inspira, tengamos la percepción subjetiva de que el tiempo pasa más rápido. Lo que ha hecho la pandemia es alterar ese contexto, tanto para nuestra percepción actual, presente, como para nuestra percepción en retrospectiva. Sentimos que los meses pasan muy rápido, a mucha velocidad, pero cuando miramos hacia atrás, cuando nos dicen algo que pasó antes de la pandemia, sentimos que está muy atrás. Y ha pasado mucho tiempo. Tal vez mucho más de que realmente ha pasado si no se hubiera presentado una pandemia en el medio. Entonces, dice el entrevistador, perdón, usted ha señalado algo muy interesante, que el cerebro es una perfecta máquina del tiempo. Y el entrevistado contesta que eso tiene que ver con dos conceptos. El primero, qué es lo que entendemos por tiempo, cómo se configura nuestra concepción del tiempo. Y el segundo, nuestro cerebro tiene la habilidad de planear el futuro. Y la forma en que lo hace, escuchen bien, pues muy interesante, es utilizando el pasado. O sea, primero, cómo configuramos nuestra concepción de tiempo y después la capacidad que tiene nuestro cerebro de planear el futuro, haciéndolo en base al pasado. Ahora, en lo que se ha centrado este libro es en la idea de cómo el cerebro va almacenando recuerdos que después va a utilizar para orientarnos para continuar hacia adelante. La gran motivación del libro, es poder ver cómo eso ocurre y por qué nuestro cerebro lo hace. Y creo, dice el entrevistado, que una conclusión a la que he podido llegar es que en nuestras memorias o recuerdos que están ahí para construir nuestro futuro. Nuestras memorias o recuerdos están ahí para construir nuestro futuro. Piensen en las personas que pierden la memoria o el recuerdo. Piensen en las sociedades que lo hacen y la imposibilidad que tienen las mismas personas y sociedades, como decíamos en el artículo de Ethic en la editorial, en las dificultades que tienen para construir el futuro. No están ahí solamente para nuestras tardes de recuerdos en las que decimos que el tiempo pasado fue mejor y esas cosas. No tienen una utilidad práctica. Y entonces el entrevistador le pregunta cómo ocurre eso en términos prácticos. Acumulamos y mantenemos cosas en nuestra memoria para sobrevivir. Acumulamos y mantenemos cosas en nuestra memoria para sobrevivir. Lo hacen los animales que guardan comida para el invierno, recuerdan dónde dejaron esos alimentos y vuelven por ellos. Nosotros lo hacemos de otra manera. Nuestro cerebro necesita saber no solo qué va a pasar, sino cuándo va a pasar. Y si no, ocurre el epifenómeno incertidumbre, que tanto nos vulnerabiliza. Nuestro cerebro necesita saber no solo qué va a pasar, sino cuándo va a pasar. Y para poder lograr ese objetivo, que es un objetivo netamente de cálculos, el cerebro necesita tiempo. Necesitamos saber si va a llover, pero también necesitamos saber cuándo va a llover. Tanto para los animales como para nosotros, es necesario aprender cómo movernos en nuestros ambientes, en nuestros hábitats, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Y cómo procesa eso nuestro cerebro? Dice el entrevistador. Hay muchas preguntas sobre cómo el cerebro percibe el tiempo. También en cómo lo cuenta, cómo lo recuerda y cómo predice, entre comillas, a esta altura del artículo, lo que va a pasar. Tal vez la respuesta más precisa se obtiene de preguntarse cómo el cerebro humano conceptualiza el tiempo. Y en base a cómo lo conceptualiza, cómo lo cuenta y cómo lo abstrae. La gente puede llegar a pensar que hay una especie de reloj central que mide todo lo que estamos haciendo. Pero nos hemos dado cuenta de que esto no es así. Sabemos que el cerebro no tiene un reloj central que le permite contar el tiempo en esa escala. Tenemos diferentes circuitos internos que clasifican el tiempo en segundos, otros
en milésimas de segundo, y otros en horas, y otros incluso en días. Y aquí se incluyen aquellos que controlan los ritmos circadianos, del que mencionábamos al principio, que marcan el ciclo biológico de las personas durante un espacio de tiempo. Un espacio de tiempo. Lo interesante de esto es que así tenemos varios relojes internos que miden distintas cosas. Y eso es lo que nos permite concluir que el tiempo es algo fundamental para el funcionamiento de nuestro cerebro. No es casual que en las reuniones de negocios o en las reuniones de trascendencia para la toma de decisiones colectivas a nivel mundial, el bien más preciado de esta época sea ya no el dinero, sino el tiempo, aunque muchos se resistan o nos resistamos a entender eso. Hacemos un separador y volvemos para la última parte de Príncipe de aquí por Mental Web, SatP TV y Streaming Hoy.